el secretario de Elecciones del PAN a nivel nacional, Juan Manuel Oliva, quien se encontró precisamente ayer presente ahí en Tijuana. Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Bueno, porque el PREP dice que va ganando el PAN, pero ahora dicen que el PREP no vale. No. ¿Cómo están las cosas en Baja California, Juan Manuel? Bien, las actas y el conteo que tenemos en el PAN hablan de Kiko Gobernador, es contundente. Yo creo que esta es una argucia del PRI que se resiste a perder. Salieron en falso y siguen en falso cuestionando el tema del PREP, que dicen que podría tener un error de 0.2, 0.1, pero eso no afecta, porque lo que se cuenta son votos, y en votos ahí están los 30,000 votos de diferencia. ¿Tú crees que el miércoles, una vez que se dé el conteo de ley, el conteo constitucional, sí, el PAN mantendrá esta ventaja? Obviamente vamos a consolidar la ventaja. Nosotros tenemos las actas, un trabajo extraordinario de la estructura del PAN, de movilización del ejército electoral, y bueno, fue un trabajo extraordinario que se realizó. Hoy, en unos momentos más, habrá una junta de trabajo, de evaluación, y bueno, estamos tranquilos porque tenemos las pruebas en la mano, que son las actas, y que es el triunfo contundente de Kiko. Juan Manuel, dos temas. Uno de ellos, parece que se presentaron viejas circunstancias que no se logran erradicar de la política mexicana, de la política electoral. Vimos urnas quemadas en Mexicali, vimos también intimidación, intentos de intimidación al electorado por parte de gentes que no están identificadas, pero también vimos un gran abstencionismo, llega casi al 60%. Claro. ¿Cómo ves estas dos circunstancias? Yo creo que el abstencionismo es un tema con el que hay que seguir luchando. 39% de participación señalaban ayer en la madrugada, y es un tema que habrá que ver cómo motivamos a la participación ciudadana, particularmente en las elecciones intermedias. Y dos, todos sabíamos en las encuestas de salida que Kiko iba arriba. Ninguna encuesta de salida le daba a Kiko trabajo de Trenti, de Castro Trenti. Y yo creo que este tema de las urnas quemadas en Mexicali, pues una estrategia para tratar de intimidar, para tratar de buscar elementos de impugnación en algunas casillas que coincidentemente, Arnoldo, son zonas azules, son zonas que gana el Partido Acción Nacional de manera cotidiana, tradicional y sobre todo de manera contundente, como estas 10 casillas que se quemaron en Mexicali. ¿Tú no crees que el alto grado de violencia verbal, de ataques anónimos, de desprestigio que se dio en la campaña de Baja California haya tenido que ver con la ausencia del votante en la urna? Puede ser un factor que hay que analizar, Arnoldo. Yo creo que hay que aspirar a una contienda electoral de propuesta, una contienda electoral de visión de Estado, de municipio, de país, y obviamente una contienda donde al final de la misma pues no tengamos enfrentamiento entre ciudadanos que finalmente somos hermanos mexicanos, ¿no? Yo creo que esa es una aspiración que habría que ir trabajando. Está pendiente la reforma política electoral dentro del Pacto por México, y bueno, es un tema que habrá que revisar de manera muy minuciosa y sobre todo ver cómo se preferencia el tema de la propuesta, el tema de la visión, el tema del plan de gobierno de los aspirantes a algún puesto de elección popular, Arnoldo. Juan Manuel, vimos estados donde regresamos al carro completo, Chihuahua prácticamente e Hidalgo literalmente. Hidalgo literalmente. Hidalgo es un estado donde el cambio no ha llegado, y bueno, en Chihuahua ha habido alternancia. Habrá que trabajar, pero lo que yo quisiera destacar es que el PAN fue el partido que, de acuerdo que hay que se construyen los números, 13, y que obviamente se convierte en una fuerza electoral aliancista y por sí solo importantísima en el panorama político nacional. Yo creo que este tema es fundamental. En el PAN aprendimos a trabajar con anticipación en este proceso. En el PAN aprendimos a dialogar en las mesas políticas para resolver muchos casos de aspirantes de candidatos. En el PAN aprendimos a dialogar con otras fuerzas políticas en las mesas de alianza. Y en el PAN, obviamente, hoy tuvimos aciertos extraordinarios que obviamente nos permiten recuperar Aguascalientes, nos permiten consolidar Puebla, posiciones en Sinaloa y en Oaxaca, y obviamente allá en Tamaulipas avanzamos, y en Coahuila también. Yo creo que es el partido que más avanza y que obviamente retiene la joya de la corona, que es Baja California con Kiko Gobernador. Juan Manuel, finalmente, ¿cómo queda el exgobernador Oliva, el secretario de Elecciones del PAN? ¿Más fortalecido? ¿Vas a buscar la dirigencia de tu partido a fines de este año? Pasando
los tiempos jurídicos electorales. Vamos a platicar, Arnoldo. Yo creo que en estos últimos 6 meses platicábamos en una junta de trabajo que hace 6 meses nos sentamos 9 aspirantes a la gubernatura a sentar la mesa política y los aspirantes a las alcaldías de los 5 municipios de Baja California. Y el resultado fue que el diálogo nos permitió llegar a consensos del 90, 99%, 95% según el caso, que nos permitió salir unidos y fortalecidos contundentemente con un plan, incluso anticipado en varias líneas de trabajo electoral con el trabajo del partido. Yo creo que este tema que hicimos hay que cerrarlo bien. El miércoles empiezan los cómputos, hay que mandar los mejores hombres de Baja California o de otros estados a este cómputo que inicia el miércoles aquí en Baja California para cerrar la faena. Y después de cerrar esta faena, Arnoldo, pues platicamos el tema. Ahorita el tema era todos los recursos, toda la estrategia, todo el tiempo al tema electoral en los 14 estados. Conseguimos resultados positivos y ahora hay que cerrarlos. Finalmente te pregunto, ¿crees que el diálogo que funcionó ahí en Baja California sea lo que le deba funcionar al PAN en su circunstancia nacional? Yo creo que es fundamental. Al terminar el 2012 decimos que el PAN se había olvidado de hacer política entre los panistas. Y hacer política es dialogar, y hacer política es llegar a acuerdos, y hacer política es establecer una estrategia conjunta que sirva al Estado, al país y luego obviamente al partido y a los aspirantes. Y lo aprendimos en Baja California, lo aprendimos en Aguascalientes, lo aprendimlos en varios estados de la República donde trabajamos de manera contundente entre panistas y con otros partidos. Yo quisiera agradecer a los dirigentes del PRD, Zambrano, al dirigente de PANAL, Luis Castro, y obviamente a otras fuerzas políticas como el PT y partidos locales que hayamos hecho este diálogo contundente que nos ha permitido conquistar plazas importantes para la democracia y el buen gobierno. Juan Manuel, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este enlace. Sé que estás ocupado, debes estar incluso desvelado, pero nos diste tiempo para platicar. Y ya que cuando andes por Guanajuato con más calma y que este proceso se cierre, hablaremos de otras cosas, ¿te parece? Dale, francamente nos vemos. Gracias, buenas tardes.